Bueno, estamos en el ciclo de hacia nuestros centenarios, la revisión de la historia de México con otros países. ¿Se acuerdan que la primera fue sobre Francia? Y ahora, bueno, pues estamos con un país pues ligado a nosotros totalmente, y siempre es muy grato hablar de las relaciones México-España. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Cristina Torales, a quien ya la conocen, porque ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Es especialista en el siglo XVIII y sobre todo en el tema del comercio en el siglo XVIII y los ilustrados. Es investigadora y profesora en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y es miembro de la Real Sociedad Vascongada, así que pues ya más unión en España, que alguna vez nos hablaste de la Real Sociedad Vascongada también, que lo deberíamos de haber incluido en este programa, pero bueno, pues tampoco digo, hay que hacer una selección y ven que los temas están muy selectos y sobre todo muy atractivos, vamos a aprender mucho. Pues bueno, Cristina, muchas gracias por tu presencia y que gocen mucho la conferencia. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias también al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, por esta invitación. Es decir, nuestra historia oficial emanada de la Revolución Mexicana, lamentablemente, en este esfuerzo que hizo el gobierno y el Estado mexicano después de la Revolución de construir una historia patria que permitiera consolidar la conciencia e identidad nacionales. Lamentablemente en este esfuerzo España quedó a un lado, es decir, España fue un tanto maltratada en nuestra historia oficial y eso a nosotros los mexicanos nos impide ver una cara de nuestra historia, una cara de nosotros mismos. Así es que celebro que el centro ahora con estas conferencias pueda ayudarnos a comprender esa otra cara de nuestra historia. Bueno, acepté con mucho gusto la invitación de ver la presencia de los jesuitas y su relación con los movimientos de independencia. Es una afirmación muy fuerte que en nuestra historiografía del siglo XX se ha mencionado. Los jesuitas, actores importantes en los procesos de independencia, y cómo entender que los jesuitas tuvieron un papel protagónico en estos movimientos de independencia cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767. Primero habría que recordar, ¿no? Los jesuitas, para todos ustedes seguramente es lugar común, pero tendríamos que reafirmar que los jesuitas fue una corporación religiosa de cara a la modernidad. Quisiera que recordáramos ahora que es una fundación de Ignacio de Loyola, una fundación del siglo XVI en el espíritu del Renacimiento, y decididos, un grupo de individuos liderados por Ignacio de Loyola, dedicar su vida a la mayor gloria de Dios, dedicarse y ponerse al servicio del papado para lograr la mayor gloria de Dios. La primera acción e iniciativa que tuvo el Papa para con ellos fue dedicarlos a la labor de recuperar a los católicos en Europa, en ese entonces en plena división a partir de la reforma luterana. Así es que simplemente aquí recordar que fueron los paladines de la contrarreforma católica. A México llegan en 1572 y llegan con un proyecto muy claro, educativo y misional. El proyecto educativo que fue aspiración de los conquistadores, que sus hijos fuesen educados por la Compañía de Jesús, por el éxito que esta Compañía de Jesús tenía en Europa en materia de educación. Y vienen acompañados de también de un reto misional. El proyecto de la Compañía de Jesús en México fue múltiple, fue educar a la juventud en los principales centros urbanos y participar en el proyecto misional. El proyecto, la historiografía mexicana del siglo XX, sin embargo, a esta corporación se le ha atribuido una participación importante en los movimientos de independencia
Hay historiadores que afirman que los jesuitas, como constructores de la identidad nacional, crearon conciencia de esa identidad nacional y prepararon a las juventudes para buscar un proceso de emancipación. Así se les ha reconocido en esta historiografía como precursores de la independencia. Hay historiadores también que, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, han insistido en que los jesuitas, disidentes del absolutismo borbónico, una vez expulsados de los territorios americanos, participaron en diversos proyectos para emancipar América. Ambas afirmaciones se han de manera reiterada manifestado en obras de autores muy serios. Yo quisiera, por ejemplo, para la primera referencia, los jesuitas constructores de la identidad, tener aquí presente y a manera de homenaje al doctor José Ignacio Pérez Alonso, Manuel Ignacio Pérez Alonso. El doctor Pérez Alonso, recientemente fallecido, escribió un texto muy sugerente en los años 70 a propósito de esto, ¿no? de plantear cómo los jesuitas habían sido constructores de esta identidad nacional a través de, primero, de la educación humanista que desde el siglo XVI estuvo presente en los principales colegios. Y también el doctor Pérez Alonso hizo referencia a cómo los textos escritos en el exilio por los jesuitas, la mayoría de ellos en Bolonia, habían escrito en añoranza a su patria la historia de México, por el caso de Francisco Javier Clavijero, la vida de ilustres mexicanos del padre Juan Luis Maneiro, y cómo la lectura de estos textos en los americanos había contribuido a crear una valoración y una conciencia e identidad nacionales que prepararon a las generaciones que le sucedieron al movimiento de emancipación. Hay también autores muy serios que ahora quisiera mencionar, el caso de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, especialista en la independencia, que seguramente la semana que entra está con ustedes, el doctor David Brading. Ambos han trabajado, la doctora en los años 80 del siglo XX, el doctor recientemente en un texto publicado por el Fondo de Cultura Económica, nos han expuesto algunos o nos han apuntado cómo los ingleses, el imperio inglés y las organizaciones de inteligencia inglesa captaron la asesoría de parte de los jesuitas expulsados en Italia, ¿no? Se valieron de sus documentos, de sus papeles, de conversaciones directas que tuvieron con ellos para en Inglaterra concebir distintos proyectos de invasión hacia América e incluso de fomentar a través de estas invasiones lo que ellos llamaron la liberación de los americanos del dominio de los Borbones en España. Concretamente, el doctor Brading ha estudiado recientemente la carta a los españoles americanos escrita hacia 1790 por el abad Juan Pablo Vizcardo. Juan Pablo Vizcardo es un jesuita, salió a los 20 años de la provincia del Perú y realmente es un individuo, su historia es casi de película, ¿no? Todas las aventuras y las actividades que realiza en el mundo europeo en un primer momento para recuperar su herencia, es decir, él salió a los 20 años, logra llegar a Italia, a los 2 años en el exilio decide salir de la Compañía de Jesús, poco antes que la compañía fuera extinguida. Ustedes saben que en 1767 sale la Compañía de Jesús y no para ahí el asedio de los Borbones, sino es hasta 1773 que los Borbones logran que el Papa extinga a la Compañía de Jesús. El abad Vizcardo, por eso llega a ser abad, sale de la compañía, pero continúa en la vida sacerdotal. El abad Vizcardo, hacia 1790, escribe una carta en donde anuncia toda una serie de agravios
que el Estado español llevó hacia los americanos, entre otros la expulsión de los soldados de Cristo, la expulsión de la Compañía de Jesús. El abad no logró ver publicada su carta, pero esta carta circuló en Europa, publicada en francés, después se tradujo al español, circuló en los territorios americanos e invitaba a los españoles americanos como tal a buscar su independencia. Estos textos, estas afirmaciones de la historiografía mexicana e internacional, como es el caso del Dr. Brading, nos deben servir como referentes a los historiadores ahora, ya en el siglo XXI, y en un momento en que debemos repensar nuestra historia a propósito de la proximidad al Bicentenario de la Independencia. Y en esa línea es donde quisiera yo contribuir, y he estado trabajando los últimos años. El Bicentenario yo creo que nos debe servir a repensar, reescribir nuestros procesos históricos, repensar este papel que los jesuitas tuvieron, si es que lo tuvieron, ¿no?, en los procesos de independencia. Mi aportación en estas reflexiones iría en esta línea. Lo que he trabajado básicamente es cómo entender, cómo comprender a los jesuitas precursores de la independencia cuando hay casi una generación entre la expulsión y los líderes de la independencia, ¿no? En 1767 ellos salen y las primeras manifestaciones directas de emancipación propiamente serían hasta 1811, aunque hay quienes dicen, no, en 1808 ya nos queríamos independizar. Yo creo que no es así. Es decir, los procesos, tendríamos que hablar de procesos de independencia, y las primeras manifestaciones de malestar hacia el Estado español las podemos encontrar incluso hacia 1780. Hay movimientos, hay ya síntomas de malestar, pero no son propiamente movimientos que busquen la liberación. El propio Curo Hidalgo, ustedes saben, él al momento en que hizo su arenga para levantarse en el año 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, ¿no?, o la noche del 15, como ustedes lo quieren plantear, él todavía planteaba viva Fernando VII, ¿no? Así es que no es tan simple como que el 15 de septiembre se inició el movimiento de independencia. Hay descontento, hay malestar, y el movimiento de independencia, si lo tomamos de 1808, que es cuando invaden los franceses a España, y vemos la consolidación de la independencia en 1821, los procesos que se van a desencadenar en esos 12 años son diversos, no son procesos continuos con un objetivo continuo, sino tienen cambios. A mí mi interés de trabajar y de estar aquí con ustedes es aportar algunas ideas en torno a estos dos aspectos que nos ayudarían a tener una comprensión mayor de este movimiento que nos llevó a construir nuestra nación. Una, identificar a esta generación de novohispanos que constituyó el eslabón que unió a los jesuitas expulsados con los líderes de la independencia. Y ahí los estudios que he hecho son en torno a los miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. O sea, más de 540 individuos que formaron el núcleo de la Ilustración novohispana. Estos 500 individuos que lo mismo estuvieron en el Estado, en la Iglesia, en el Ejército, que fueron letrados en la universidad, que fueron consejeros o asesores de los funcionarios, y que a su vez, ¿sí?, fueron parientes directos de los jesuitas expulsados. Esta generación, que considero un eslabón entre estos jesuitas que salen en 1767 y los primeros movimientos de descontento a principios del siglo XIX, ¿sí?, constituyen nuestra ilustración. Es decir, no podemos seguir pensando en el fenómeno de independencia si no reconocemos que tuvimos ilustración, que tuvimos ilustrados, y que estos ilustrados tuvieron un papel protagónico en la construcción de la cultura y del Estado.
y por otro lado que tuvieron un nexo con la Compañía de Jesús y que mantuvieron una correspondencia constante con los jesuitas en la expulsión. Este eslabón nos hace más comprensible el que las obras de los jesuitas expulsados circularon en la Nueva España, circularon, llegaron, se leyeron, se discutieron, se criticaron, se proponieron, ¿no? Es decir, ya no podemos decir que fue introducida la obra de los jesuitas expulsados en México de una manera secreta, ¿no? Había una circulación muy amplia de información entre los jesuitas expulsados y estas élites ilustradas. Y más adelante volveré al asunto. Y el otro aspecto que he estudiado en aras de ayudar a esta comprensión de nuestros fenómenos son prácticas e iniciativas de la Compañía de Jesús que favorecieron un intercambio no solo económico, sino cultural interoceánico. Es decir, la Compañía de Jesús es una corporación mundial, una corporación que favoreció, ¿sí?, que tenía las condiciones para favorecer el intercambio cultural, que tuvo un papel determinante en los procesos de comercialización mundial. Aquí nada más reforzar los socios de la Real Sociedad, letrados, dentro de los letrados hay que mencionar el clero, ¿sí?, el clero secular. Muchos de ellos formados en colegios de jesuitas se inscriben a esta sociedad porque están de cara a las luces, porque han sido formados, abiertos en el pensamiento a la innovación. Entre los letrados también encontramos catedráticos de la universidad, por supuesto. Entre los empresarios encontramos hacendados, comerciantes, mineros. Un papel clave en esta circulación internacional de ideas la operaron los comerciantes. Podríamos, incluso el año pasado en París planteaba en un estudio, en un seminario de comercio internacional, de comerciantes en la época moderna, les planteaba cómo el paralelismo que existe entre la Compañía de Jesús y los comerciantes. Ambas corporaciones, es decir, jesuitas y comerciantes, no tienen fronteras políticas, ¿no? Superan fronteras políticas, superan problemas y dificultades geográficos de la naturaleza, etcétera. Ambos tienen sistemas de comunicación más ágiles que a veces que los propios estados absolutos. Más rápidamente un jesuita tenía noticias de Europa o un comerciante tenía noticias de Europa que la noticia que le llegaba oficial a un virrey. Y en relación también a estos ilustrados no podemos olvidar que ahí se da una relación directa entre funcionarios del Estado, como pueden ser virreyes, Revillagigedo, Bucareli, fueron miembros de esta sociedad. Lo mismo oidores nacidos en México, como oidores que llegaron a fines del siglo XVIII a pretender ocupar los espacios que antes los criollos tenían. Y no podemos tampoco olvidar alcaldes y regidores, gobernantes regionales que tienen a veces una mayor fuerza e incidencia sobre los sectores rurales fuera de los espacios urbanos. Y los militares, ¿no? Un ejemplo yo quisiera mostrarles de vinculación de estos jesuitas expulsados con el ejército formal, es el padre Juan Luis Maneiro. Les puse aquí su obra. Él escribe Vida de mexicanos ilustres, la vida de sus compañeros jesuitas expulsados, que son compañeros en Europa. Este padre Juan Luis Maneiro, su hermano, con dolor, era miembro del ejército en el momento de la expulsión. Vio salir al jesuita, siendo él miembro del ejército. Es decir, esto que nos dice, los jesuitas en la expulsión no van a estar solos en Italia, van a estar apoyados por estas élites virreinales y van a estar en comunicación constante. No se pueden separar, no se pueden aislar. En relación también habría que ver cuál es el papel que tienen los jesuitas justo en el momento de la expulsión. Tenían colegios en las principales ciudades, con una, evidentemente, tradición ya bicentenaria. Ellos empezaron sus colegios en 1574. Para 1767, las principales
ciudades del virreinato contaban con colegios de la Compañía de Jesús. Y habían logrado su labor misional, que la empezaron un tanto tardía, ¿no? Es decir, primero empezaron los colegios y un segundo paso fue a fines del siglo XVI su labor misional. Primero Sonora, Sinaloa, pero ya en el siglo XVIII tenían las zonas de Durango, Chihuahua y por supuesto las Californias. Este mapa es muy revelador, es decir, he querido mostrárselos porque es un mapa que se manda a hacer a uno de los exalumnos del Colegio de San Ildefonso, a José Antonio Villaseñor y Sánchez, un cosmógrafo formado en el Colegio de San Ildefonso, había acudido a la universidad, se puede reconocer uno de nuestros grandes científicos a mediados del siglo XVIII. Le hace a la Compañía de Jesús precisamente este mapa. Primero es muy interesante porque nos refleja el dominio que los jesuitas tienen del espacio territorial. En muchos los litorales de nuestro territorio habían sido delineados por la Compañía de Jesús, especialmente el Pacífico. Las Californias no se podrían reconocer en el siglo XVIII sin la labor de expansión misional de los jesuitas en las Californias. El propio Padre Quino en el siglo XVII había recorrido las Californias y había logrado identificar que era una península y no era una isla. Pero este mapa, que básicamente, salvo Yucatán, que todavía no es muy definida la fisonomía de la península, ¿sí? El litoral pacífico y del Golfo estaba de una manera muy próxima a la precisión, ¿no? Pensemos que en el momento en que se hacen estos, se hacen con condiciones muy rudimentarias, ¿no? Para poder tener la fisonomía. Pero aquí lo que nos muestra ¿qué nos muestra este cartógrafo? Nos quiere mostrar la Compañía de Jesús, la fuerza y presencia de la Compañía de Jesús hacia 1751, que es cuando él la grabó. Aparecen los colegios, aparecen las misiones, y si ustedes se dan cuenta, es la zona de Sonora, Sinaloa, Californias, la zona tepehuana, las misiones de Chihuahua, es decir, el norte novohispano. La expansión y consolidación del occidente ha sido gracias a esta labor jesuita. ¿Pasamos? Los colegios, bueno, nada más rápidamente podemos ver: Colegio de Tepozotlán, noviciado por el espacio de formación de la Compañía de Jesús. Quiero ponerles estas imágenes porque la arquitectura también nos habla de la fortaleza de la Compañía de Jesús a mediados del siglo XVIII. Es decir, habían logrado un soporte económico a través de la producción de sus haciendas, a través de la organización económica en sus misiones, para hacer autosustentable cada uno de sus proyectos. El reto de la compañía, como es hoy, es cada proyecto debe ser autosustentable. Los colegios tenían que ser autosuficientes a base de propiedades agrarias que tenían que producir para solventar los estudios, o sea, poder soportar la educación de las juventudes que estaban insertas en ellos. Las misiones, cada misión debía procurar ser autosustentable. En ese sentido, los jesuitas tenían que, una vez reclutados a los neófitos, integrarlos en proyectos económicos que les permitieran la autosuficiencia. Pero entonces la arquitectura nos habla, ¿sí?, de ese esplendor y de ese apogeo en el que la Compañía de Jesús está a mediados del XVIII. Este es el caso de Tepozotlán, los colegios. Aquí está el Colegio San Ildefonso, que ustedes pueden admirar todavía ahora como gran museo universitario, el Colegio de Puebla, el Colegio de Querétaro, el Colegio de Michoacán. Todos estos colegios se acababan de reparar, de reconstruir, de reedificar, poco antes de la expulsión. O sea, la primera mitad del siglo XVIII es una etapa de intensa construcción de todos estos, construcción, reconstrucción, etcétera. Querían mostrar a los novohispanos su fortaleza, pero su fortaleza en el proyecto más allá que el edificio, ¿no? El proyecto educativo, el proyecto misional, ¿no? Estos edificios nos hablan de esta fortaleza, ¿sí?
Las misiones, yo le quise poner nada más un ejemplo, el caso del padre Salvatierra, impulsor del Fondo Piadoso de las Californias, ¿no? Un fondo que se hace económico a través de los donativos de la sociedad civil para impulsar el proyecto de las Californias. Y aquí dos misiones, una en Chihuahua y una en Loreto. En el siglo XVIII las misiones estaban operando, algunas de ellas requerían todavía apoyo del centro, o sea, de la provincia mexicana, pero el reto de cada jesuita en la misión era cómo hago autosustentable el proyecto misional. Y vean los magníficos edificios, ¿no? Para zonas de misión, zonas difíciles, en el caso de Chihuahua, el caso de California. Bueno, en ese sentido, al 18, esta fortaleza que se manifiesta en la arquitectura, pero también la presencia jesuita como educadores de estas élites americanas, que después estarán insertas en proyectos ilustrados, eran también asesores, confesores de gobernantes, ¿sí? Y de empresarios, o sea, eran personas que estaban muy cerca de las instancias de gobierno, de las instancias de poder económico, eran a su vez también interlocutores y protectores de las zonas indígenas en donde estaban sus misiones. Ellos, como también los miembros de las órdenes mendicantes, se preocuparon enormemente de reconocer al indígena a través de sus lenguas, es decir, cómo transmito la fe a través de la lengua del otro. Entonces se les puede reconocer como individuos que dan un espacio importante en sus proyectos misionales al conocimiento de la cultura, ¿no? Empezando por la lengua y transmitir la fe por su lengua. Y en ese sentido, a mediados del siglo XVIII había jesuitas que hablaban 2, 3, hasta 10 lenguas diversas, que eran necesarias sobre todo en las zonas de misión, que no era solo el náhuatl, ¿no? El lenguaje prevaleciente probablemente en Mesoamérica, pero el árido América era una multidiversidad lingüística que a su vez nos refleja una multidiversidad cultural. Y el jesuita estaba preparado para ello. Así es que se volvían individuos muy, muy poderosos, finalmente, en cuanto al conocimiento y a la relación de las diferentes esferas de la sociedad novohispana. ¿Sí? Un ejemplo del perfil del jesuita, hay quienes dicen, no, los jesuitas, pues los novohispanos no querían salir de los colegios y entonces enviaban a las zonas de misión a aquellos jesuitas europeos de Centro Europa, en fin, porque el criollo prefería estar en las ciudades. Yo creo que no es así, tenemos que hacer estudios prosopográficos de cada uno de ellos para ver realmente el perfil de la Compañía de Jesús desde dentro. Yo quise ponerles este ejemplo, ¿no? Que no es una excepción dentro de la Compañía de Jesús, sino que había una constante. Este es el caso del padre Pedro de Velasco, un padre pues pertenecía a la nobleza, él había nacido en México, era sobrino del virrey Luis de Velasco, él pasó 14 años en Sinaloa y se resistía a regresar, ¿no? Los jesuitas querían atraerlo a la ciudad, querían que fueran que prefecto de la profesa, es decir, le querían dar cargos dentro de los colegios, y él está en Sinaloa y decía, no, yo aquí quiero estar, aquí estoy a la mayor gloria de Dios, con los naturales de las misiones de Sinaloa. Estuvo 14 años resistiéndose a ocupar cargos, hasta que ya hubo tales presiones que regresa a la capital novohispana y fue rector de San Ildefonso, fue procurador general. Los procuradores generales solían ser nombrados por los miembros de la provincia mexicana para acudir a Madrid y a Roma cuando se daba lugar a las congregaciones generales, donde se reunían jesuitas de todo el mundo para deliberar, para decidir resolver problemas en común de la orden. Él es nombrado procurador general, fue rector del Colegio Máximo, llegó a ser provincial de la Compañía de Jesús, justo cuando se dio el conflicto con Palafox. Entonces es el prototipo, el jesuita se mueve, lo mismo está en los colegios que está en las misiones, de tal manera que puede tener una visión de conjunto del proyecto de la compañía, ¿sí? Los jesuitas de cara a la modernidad, yo diría
que tenemos que resaltar y estudiar cómo la compañía es un modelo de interculturalidad. En primer lugar, por su composición multicultural. Los jesuitas no eran solo españoles, no eran solo novohispanos o americanos. Es decir, los jesuitas que formaban parte de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús tenían una composición multicultural. Y por otro lado, lo que les quiero insistir, es una corporación sin fronteras, ¿no? No los paran los continentes, no los paran los gobiernos, no los paran los estados. Pasamos. En el caso para mostrarles algunos apuntes en torno a esta multiculturalidad, cuando se llevó a cabo la expulsión, hubo un jesuita, el padre Celis, que tuvo una preocupación enorme de reconstruir, ¿sí?, la Compañía de Jesús. Ya estando en el exilio, hizo un catálogo de los jesuitas expulsados. Gracias a este catálogo podemos saber dónde estaban, sus orígenes, quiénes eran sus padres, cuándo entraron a la compañía, dónde se educaron y en dónde estaban en el momento en que fueron recuperados, expulsados. Y él, con este estudio, uno puede ver que había 464 jesuitas que eran americanos. Americanos eran algunos de la Nueva España, otros procedentes de Quito, había de Nicaragua, había de Guatemala, en fin, eran de América y estaban en la Nueva España. Había 61 centroeuropeos, la mayoría de ellos de habla alemana, la mayoría. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de la Casa de Austria, en el siglo XVII, la Compañía de Jesús en España estaba a punto casi de extinguirse, había habido epidemias que diezmaron la población. Y en ese sentido, la corona española solicitó a la Casa de Austria, al Imperio Austriaco, poder reclutar jesuitas de Centro Europa a que acudieran a la labor misional americana y también filipina. Así que teníamos 61 centroeuropeos, checos, suizos, bueno, con nuestro concepto de hoy, algunos serían ahora de Checoslovaquia, de Suiza, de Alemania, de Austria. Y había 153 españoles europeos que venían de distintas regiones, un porcentaje importante de origen vasco, había andaluces, había gallegos, había extremeños. Entonces, imagínense este conjunto, es decir, nos refleja la multiculturalidad de los miembros de la Compañía de Jesús, ¿no? Tienen una visión más universal. Entre los signos de su modernidad, que es trabajado relativamente en estas últimas fechas, pues he podido insistir en estos 5 aspectos que nos muestran su modernidad. Uno, la promoción de la imprenta y de los impresos. O sea, la Compañía de Jesús tuvo un empeño importante en usar el recurso de la imprenta para sus proyectos educativos y misionales. El género epistolar, o sea, las cartas principales, edificantes, curiosas, el género epistolar como la clave de una corporación que, a diferencia de otras organizaciones religiosas, no vive en comunidad, no viven. Los jesuitas están hechos para actuar, para dispersarse en donde sean necesarios. No es un franciscano, no es un dominico, no es un agustino, que viven y que viven en comunidad, que tienen que realizar toda una serie de prácticas religiosas en comunidad. El jesuita vive donde lo necesita. Y en ese sentido, una corporación mundial dispersa, ¿sí?, requiere de un sistema muy eficiente epistolar que le permita, ¿sí?, tener una unidad en el proyecto, una unidad en su misión, aunque unos viven en Asia, otros en América, otros en Europa. Entonces, este género de la epístola es muy importante, no vamos a detallar más ahora. Y los frecuentes viajes transoceánicos. El jesuita se mueve, es decir, muchísimo, sobre todo aquellos procuradores generales que con frecuencia tienen que ir a Madrid o a Roma a deliberar los proyectos de la Compañía de Jesús. Estos viajes constantes les permiten también desarrollar viajes intelectuales, o sea, favorecen la intercomunicación interoceánica. Y los visitadores no se diga, es decir, cada visitador que venía de Europa tenía que recorrer las zonas de misión
y las zonas educativas en la Nueva España, y luego tenía que partir a Filipinas y hacer el reconocimiento. Es decir, hay un sentido del viaje para velar y cuidar los proyectos de la corporación, y por otro lado tener una percepción cultural. El viaje cultiva, el viaje permite la comprensión y el dominio de espacios intercontinentales. El conocimiento corporativo. El conocimiento corporativo, ahora se los mencionaré con detalle, pero un último punto, la hermandad transoceánica entre corporaciones pías. Es decir, el movimiento de devociones, ¿no? Por ejemplo, la congregación de la Anunciata en Roma, ¿no? Bueno, ellos promovieron la hermandad en los distintos territorios de corporaciones unidas a la Anunciata en Roma. Así, ya en una forma muy concreta con nosotros, la devoción guadalupana. La devoción guadalupana la irradiaron esa devoción no solo en América, sino en Europa y Asia. En relación a la imprenta, les decía, tenemos ejemplos como desde de épocas muy tempranas la imprenta y la educación. Hacen sus propios textos, hacen venir a un impresor recién abierto el Colegio San Pedro y San Pablo, lo tienen en el Colegio San Pedro y San Pablo para publicar los primeros textos de los jóvenes, los textos para educar a la juventud. Este es de Antón Ricardo en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Un ejemplo del Tratado de Aristóteles, y junto al Tratado de Aristóteles publican su primer tratado de matemáticas para la juventud novohispana, el Tratado de la Esfera de Maurolico. Pasa. Imprenta y misión, es decir, son los grandes promotores de vocabularios y gramáticas, sobre todo de estas lenguas en Aridoamérica, es decir, lengua tepehuana, lengua tarahumara, es decir, es la multiplicación. Evidentemente los franciscanos agustinos dominicos habían hecho su esfuerzo de una manera primera, pero los jesuitas son posconcilio de Trento, en donde después del Concilio de Trento se permite que se busquen las otras lenguas para transmitir la fe en las otras lenguas. Y eso hizo de los jesuitas los paladines de la edición de tratados de lenguas, de muy diversas lenguas. Por un lado, tenemos que pensar que la misión entre los indígenas y neófitos es una, pero los jesuitas también asumen como labor misional la recatolización de la población europea que se ha alejado de la práctica sacramental. Así es que hay que ver que cuando hablamos de misiones jesuitas, no solo se refiere a la labor que se lleva a cabo entre indígenas, entre los naturales de estas tierras que no conocían la fe, sino la misión del jesuita está en la recatolización también, en la recatolización de los europeos que están en los centros urbanos, que se han alejado de la práctica sacramental, y entonces el jesuita a través de la predicación invita, ¿sí?, al católico a acercarse y a renovar su fe. En ese sentido también se valen de la prensa para fomentar esta recuperación de la fe en los individuos ya antes bautizados. Este es un ejemplo de publicación que es la carta del padre Pedro de Morales de la Compañía de Jesús, con motivo, ¿sí? Este padre describe la presencia, después del concilio se fomenta y se reafirma la devoción a las reliquias, ¿sí?, en los territorios católicos, ¿sí? Había sido una crítica muy severa de Lutero hacia la Iglesia Católica a las reliquias. Los jesuitas van a recuperar las reliquias como un símbolo de reafirmar la fe católica. Y este es un texto que va en esa línea. Imprenta y ciencia, los jesuitas, y ahí voy a lo que me refiero como conocimiento corporativo. Los jesuitas, para la mayor gloria de Dios en la educación y en la misión, se preocupan de cultivar el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de la persona, el dominio de elementos médicos para la salud del cuerpo y la salud del alma,
¿no? Y en ese sentido, los jesuitas, aunque entre ellos hay pocos médicos, y los pocos que hubo entraron solo como hermanos coadjutores, los jesuitas fomentan mucho el cultivo de la ciencia médica en aras de apoyar sus labores misionales o sus labores educativas. Todos los colegios tenían enfermeros, enfermerías para la atención del jesuita y del niño. Es decir, muy importante para Ignacio de Loyola la salud corporal como la salud espiritual. Esta promoción de la imprenta favoreció e influyó en impresores posteriores y en el cultivo de la cultura y de la impresión y el reconocimiento de la cultura a través de lo escrito y lo impreso. Así es que entre sus discípulos podemos encontrar al gran bibliófilo que resaltó la cultura mexicana, que defendió la cultura mexicana en el siglo XVIII a través de la producción editorial. Me refiero a Juan José Guiare Yeguren, exalumno de los jesuitas en San Ildefonso, que escribe su biblioteca mexicana en un perfecto latín, y que da a conocer en el mundo europeo, reafirma en el mundo europeo el valor de la cultura mexicana a través de sus autores, de sus escritos, de sus impresos. Y tenemos otro caso extraordinario a final del siglo XVIII, a principios ya del XIX, y cuando ya se habían hecho estas declaraciones de disidencia contra el Estado español. En pleno efervescencia de los movimientos de independencia, José Mariano Beristain, canónigo de la catedral, escribe su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional y publica su primer volumen en 1817, es decir, un año después que la Compañía de Jesús había sido restablecida en México. Aunque él solo de niño siempre recordaba que había estado sus primeros años educado por los jesuitas, realmente él manifiesta en sus obras y a lo largo de su vida la añoranza a la Compañía de Jesús, la ausencia de la Compañía de Jesús en el ámbito de la cultura novohispana, pero vio con gran alegría la restitución hacia 1816. Él escribe esta Biblioteca Hispanoamericana también valorando el libro como el síntoma que nos permite medir el nivel cultural e intelectual en el que América hispana, de la mano con la corona castellana, había logrado a finales del siglo XVIII. Y otro ejemplo, ya no, del que no podemos olvidar y que nos refleja la presencia de la Compañía de Jesús sin estar físicamente los jesuitas en México, ¿no? Este es Manuel Antonio Valdés. Manuel Antonio de Valdés se inició como editor en la imprenta de la Compañía de Jesús en el Colegio de San Ildefonso. Y él, entre sus grandes obras editoriales, tenemos que reconocer la Gaceta de México. Aunque había habido varios intentos de tener una Gaceta de México, una Gaceta secuencia a principios del siglo XVIII, no es sino hasta 1784, por iniciativa de este individuo que se formó en la imprenta de los jesuitas de San Ildefonso, que México, la Nueva España, tiene una Gaceta que llevó pues casi hasta su muerte, ¿no? Él muere en 1814. La Gaceta logró permanecer a lo largo de estos años. Y en esa Gaceta encontramos esa presencia de los jesuitas. Cuando un jesuita muere, pues se menciona aquí. Cuando un jesuita publica la historia antigua de México, bueno, pues Valdés lo menciona. Cuando se publica el poema heroico del padre Abad, también en el exilio, aparecen las noticias, aparecen en esta Gaceta estas breves referencias a estos jesuitas en la expulsión. Paz. Y en relación al conocimiento corporativo, les quiero presentar estos mapas como ejemplo. ¿Qué es para mí el conocimiento corporativo? Es decir, los jesuitas, en el momento en que descubren algo, reconocen un espacio territorial, reconocen unos restos, reconocen y coleccionan un códice, no lo asumen como individuos, lo asumen como corporación. Y de esa manera nosotros podemos ver
que los jesuitas que en el siglo XVI empiezan a reconocer nuestro territorio, empiezan a reconocer la diversidad cultural, esa información la van acumulando en sus acervos, en sus bibliotecas, en sus espacios de colección, en sus gabinetes, y una siguiente generación puede valerse de ellos y una siguiente generación la puede publicar, etc. Y yo quiero ponerles aquí un ejemplo, el caso de Californias. Las Californias, evidentemente sabemos que tanto el padre Quino como el padre Consac, como estos jesuitas que de Centro Europa que participaron en el proceso de evangelización Sonora, Sinaloa y luego van a las Californias, hicieron el reconocimiento muy cuidadoso y muy puntual de los litorales de lo que hoy llamamos Mar de California o de Cortés y del Pacífico, ¿eh? Y se van sumando los esfuerzos. A mediados del siglo XVIII, el padre, primero en México, el padre Venegas, se encarga de coleccionar todos estos documentos hechos a lo largo del siglo XVIII por los misioneros y se envían a Europa. ¿Sí? Se envían en Europa y en España se produce una historia de las Californias en 3 volúmenes donde se compila todo esto, ¿no? Es decir, la compañía ofrece al mundo esta obra, la historia de las Californias en 3 volúmenes. La compañía ofrece al mundo el conocimiento exhaustivo al que se ha llegado de las Californias, con ese mapa o este precioso mapa que ustedes ven en la parte de arriba. Y no queda ahí, ¿no? Clavijero, ya en el exilio, es convencido de que es necesario una obra más sencilla de difusión de la historia de las Californias, y se vale de estos materiales, se vale de estos escritos, y él va a publicar, aunque él ya no, su hermano, porque él murió en el proceso de edición de esta historia de las Californias. Clavijero muere y su hermano, que también había sido expulsado, saca a la luz la historia de las Californias. Si ustedes ven la obra de Clavijero, Clavijero nunca estuvo en California, no le tocó estar en California, pero él se vale del conocimiento adquirido por la corporación para preparar este compendio de la historia de las Californias, y el hermano la publica en su nombre. Los mapas apenas difieren, es decir, son marcados con una enorme precisión, y sirvieron, fíjense, estos mapas sirvieron de atractivo pues a las potencias enemigas de la corona española para que ambicionaban esta península como una península estratégica. Y aquí tenemos otro ejemplo. En el siglo XVI, el padre Sánchez Vaquero, un jesuita, cosmógrafo, muy de los primeros jesuitas que llegaron en 1572, hace un recorrido muy detallado en el Valle de México, pinta su mapa. Ese mapa no lo publica él, pero en el siglo XVIII Sigüenza y Góngora, un científico que se había formado con los jesuitas, que incluso había estado un tiempo con ellos, había sido expulsado porque se saltaba las bardas, en fin, por la noche, pero Sigüenza, aunque no fue, ya no fue aceptado, siempre quiso regresar a la compañía, no fue aceptado, pero sí siguió amigo de los jesuitas y le prestaron sus materiales. Él publica este mapa, Sigüenza, en el siglo XVII, inspirado en el de Sánchez Vaquero. O sea, hay testimonios de que copió el de Sánchez Vaquero. Nosotros diríamos que mal, no, en ese momento no se piensa, es decir, que sea un plagio, sino Sigüenza lo da a conocer. Se da a conocer entre letrados. En el siglo XVIII, otro alumno de los jesuitas, ¿sí? Antonio Alzate, uno de nuestros científicos, dice, esto se debe conocer. El Valle de México es de una manera muy precisa, está delineado, ¿no? Desde el 16 tenían ese reconocimiento. El 17 no había avanzado mucho el reconocimiento. El 18 Alzate dice, esto yo lo doy a conocer, y lo publica en sus gacetas de literatura. Es decir, se va sumando el conocimiento, y aquí lo tenemos no solo entre los jesuitas, sino entre los discípulos de los jesuitas que comparten ese conocimiento. Y este es el último, un mapa que el propio Clavijero, valiéndose de ese conocimiento acumulado del Valle de México, publica en Italia su mapa del Valle de México. Vamos a ir un poco más rápido. Y este mapa nos muestra lo que significan los jesuitas a nivel mundial y este conocimiento corporativo.
Este mapa se publica en esta historia de las Californias de Venegas, ¿no? De Venegas, que se publica en España, y se lo dedican al rey, a Fernando VI, ¿no? Es decir, Fernando VI, hermano de Carlos III, ¿no? Es decir, un rey antes del que va a expulsar a los jesuitas. Es decir, es como un regalo, es decir, los jesuitas dicen, esto es lo que hemos hecho, ¿sí?, por el bien de la monarquía. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es decir, le ofrecen un mapa hecho con las notas, los apuntes, las exploraciones que los jesuitas han logrado. Te damos a conocer el mundo, ¿sí? Te lo damos a conocer porque lo hemos construido a través de nuestro proyecto educativo misional, ¿sí? Entonces es un ofrecimiento al rey del dominio que tiene la corporación jesuita del espacio mundial, ¿no? Todos estos litorales en Asia y los litorales del mar Pacífico, las costas de Asia y las costas mexicanas estaban reconocidas gracias a la labor misional y de exploración de la Compañía de Jesús, ¿no? Ambicionadísimo este mapa, es decir, circuló en Europa, esa edición se agotó en los estados europeos, por lo que representa el conocimiento para aquellas potencias que ambicionan los intereses de la corona española. Pasamos. Ese mapa y el análisis de ello casi amerita otra plática. La expulsión se da primero, es un proyecto, fundamentalmente primero se da en América Lusitana, en Brasil, en Portugal en 59, Francia en 1764, el mundo hispánico en 1767 y Parma en 68. A los jesuitas se les reconoce como una potencia dentro de estados absolutos. La fuerza que puede tener la compañía asusta a las monarquías, ¿no? La fuerza que puede tener, la incidencia que tiene en la sociedad. Estos son las primeras manifestaciones en donde la Compañía de Jesús puede reconocerse como un peligro para los estados absolutos, ¿no? Pasamos. Y los jesuitas en el exilio, es decir, son exiliados, también sería motivo de otra plática lo que significó esta expulsión. No vamos a detenernos ahí, sino quisiera insistir. ¿Qué pasa con los jesuitas en el exilio? Los jesuitas viven en Bolonia, finalmente primero son protegidos por el Papa, colocados en los estados italianos, las coronas borbónicas en Francia, en Parma, en España, no paran, ¿sí?, en sus negociaciones diplomáticas para lograr que el papado extinga la compañía. El proyecto de las coronas en manos de las familias borbónicas es eliminarlos, ¿no? Los consideran un mal, las cartas que ustedes ven en entre los diplomáticos para los borbones son el demonio, ¿no? Tienen que desaparecer, son un peligro mundial, ¿eh? Son un peligro mundial. Y en ese sentido no pararon los diplomáticos hasta que en 1773 el papado extinguió a la Compañía de Jesús, ¿eh? Extingue a la compañía, sin embargo ellos trataron de sobrevivir, cada uno con apoyo a veces de estas redes familiares, de estas redes que se daban interoceánicas, que a veces les permitían obtener recursos de sus familiares americanos, y lograron sobrevivir en el exilio. Hacia México lograrán restituir a la compañía hasta 1816. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? Yo creo que hay dos tipos, podríamos calificar, puede haber muchos, pero como dos actitudes. Hay quienes denuncian el agravio, escribiendo, ¿sí?, escribiendo los sucesos de la expulsión, desde que salen de las misiones, cómo son maltratados, cómo son enviados primero a Cuba, de Cuba a Cádiz, de Cádiz hasta llegar a los estados italianos, ¿no? Y ya hay quienes más bien se dedican con su trabajo intelectual en Europa a defender América y lo americano. En este caso tenemos, por ejemplo, a Clavijero que debate con los intelectuales europeos, ¿sí?, que consideran que América es inferior, que los americanos son inferiores, que el clima hace débiles a los criollos, etc. Es decir, los jesuitas en el exilio, ¿sí?, se dedican con su pluma en la escritura a debatir contra aquellos ilustrados que consideran América inferior.
y a los americanos igual. Y tercero, hacen también con su pluma una exaltación de la historia y cultura americanas. Hay los jesuitas mexicanos que hablan de a partir de la añoranza de su patria, de la historia antigua de México, como es otra vez Clavijero, o la historia de la provincia con la Compañía de Jesús, como es el Padre Alegre, o los ilustres mexicanos jesuitas que están en el exilio, como es Maneiro. Pero también tenemos quien habla de la historia de Chile, que es el Padre Molinas, y también los tenemos en el Perú y también los que estuvieron en Colombia. Es decir, los jesuitas en el exilio hablan de la grandeza de su historia patria, de sus lugares de origen. Landívar, por ejemplo, un guatemalteco, ¿no? Hace un poema maravilloso, Rusticatio Mexicana, es decir, en perfecto latín, ¿no? Que quieren mostrar al mundo su perfección latina, pero una añoranza a Guatemala, a la compañía, y entonces nos deja un poema maravilloso en donde describe con una enorme calidad la belleza de la naturaleza, la belleza de sus habitantes, etc. Es decir, hay una exaltación de la historia y de la cultura americanas, una denuncia constante del agravio que han recibido de la corona española y una defensa al ser americano y América. Los expulsos y los americanos, es decir, esto lo hacen allá, ¿no? Lo hacen, pero no están aislados de sus americanos. La pragmática de expulsión, escrita o dictada por Carlos III y aplicada, insistía que debían permanecer incomunicados, que estaba prohibido. Bueno, lo que pasa es que hay veces que las leyes, si son, es decir, si van y atentan al derecho humano, pues no tenemos la garantía de que se cumplan, y eso fue la pragmática. Los jesuitas realmente vinculados con sus redes familiares, con sus redes mercantiles, ellos tuvieron una comunicación constante con sus lugares de origen. Mandaron sus publicaciones, mandaron cartas. Aquí se sabía, ¿sí? Se sabía qué estaba pasando con ellos allá, qué decían, qué publicaban, qué actuaban. Entonces hay una comunicación. Esto lo hemos olvidado y pensamos que estuvieron en ese aislamiento. No es así. Hubo una constante comunicación entre estos ilustrados que conforman el eslabón, ¿sí? En estos letrados que quedan en América, con ellos en el exilio. Y segundo, las publicaciones. También se decía, no se pueden hacer lecturas de los textos de los jesuitas, etcétera, etcétera. Sus publicaciones fueron entrando poco a poco, algunas de ellas patrocinadas con recursos americanos y publicadas en Italia. Pero hay letrados, como el caso de nuestro científico Alzate, que claro que conoce las obras de la compañía y algunas las traduce y toma algunos fragmentos y los publica en la Gaceta. Así es que hay una comunicación constante de lo que hacen los jesuitas en los territorios americanos. Y por otro lado también hay que ver esas obras que se publican, que además con una enorme calidad en el papel, en los grabados, en Europa circulan en todo el mundo. Y gran parte de esas obras servirán de instrumento a los enemigos de la corona castellana en Europa. ¿Quiénes? Es decir, los ingleses como primera potencia importante interesada en América, ¿no? En la América española. Los ingleses, en un proceso de expansión mercantil, ¿no? Se van a valer de los jesuitas en el exilio, de los textos, de los escritos, de los impresos, de los mapas hechos por los jesuitas para un mayor conocimiento de los territorios americanos. Y no solo van a valerse de estos escritos, van a invitar a Inglaterra, algunos de ellos, lo hemos estudiado poco y lo tenemos que seguir estudiando, pero invitaron a varios de estos jesuitas en Bolonia, los invitaron a acudir a Inglaterra para obtener de ellos de viva voz información de la América española. Ahí es donde podríamos en última instancia considerar que los jesuitas tienen una relación. ¿Por qué? Porque Inglaterra fue la potencia interesada en apoyar los proyectos de disidencia hacia la corona española. Los jesuitas, diríamos nosotros, podemos juzgarlos, no, la historia no es de juicio,
Los jesuitas querían liberar a América de la opresión de un absolutismo. Los ingleses querían América para su libre comercio. En ese sentido, los mapas de los jesuitas, los relatos de los jesuitas, las sugerencias de los jesuitas de qué productos tiene América para el comercio mundial fueron, es decir, estas informaciones llegaron a los servicios de inteligencia de la monarquía inglesa. Y por el último punto, yo les diría, mucho se ha dicho de la apertura del libre comercio como una reforma borbónica. Yo creo que esto también lo tenemos que matizar. Cada vez empiezan a aparecer testimonios de que los jesuitas, con este proyecto que tienen de hacer autosustentable sus proyectos educativos, sus proyectos misionales, ellos estuvieron siempre muy presentes en el debate y en el discurso sobre la apertura del comercio en el mundo. Antes de la expulsión, al menos hasta ahora en los procesos de investigación que tengo, he encontrado ya 3 documentos de estos jesuitas expulsados. Antes de la expulsión, que hicieron descripciones puntuales de los productos de ciertas zonas clave de la Nueva España, productos que podían favorecer el desarrollo y el impulso de la economía regional, ¿no? Esta información es muy interesante porque un caso es de Yucatán, otro es de las Californias, otro es de Sonora. 3 zonas que podían representar una estrategia para elevar la economía novohispana, que ellos cuando hicieron estos textos los hicieron para mejorar las condiciones de los habitantes de América, ¿no? Y estos son claves que nos ofrecen posibilidades de ver con otros ojos este impacto que pudo tener el conocimiento de la Compañía de Jesús sobre estos territorios americanos, sobre la cultura americana y los lineamientos del comercio mundial que caminaba hacia la apertura de comercio libre. ¿Pase? ¿Qué nos quedaría? Es decir, reforzaría nuevamente la idea de que todo esto de lo que hemos hablado va también a ayudarnos a una mayor comprensión de lo que significó esa identidad novohispana, reconocer y apreciar la naturaleza, ¿no? Con un sentido útil, sí, hacia el comercio mundial, pero con un sentido de valoración del ser mexicano. Reconocer y apreciar nuestra naturaleza nos dignifica. Conciliación del pasado prehispánico y occidental, sí, aquellos jesuitas que en el exilio hablan de la historia de sus regiones nos permiten conciliar, ¿sí?, un pasado remoto en el mundo prehispánico y un pasado inmediato en su momento, que es la vinculación con la cultura hispánica. Y tercero, la identificación devocional, ¿sí? Los jesuitas fueron, pero verdaderamente expertos en introducir devociones marianas, ¿sí? Pero así como nos introdujeron la devoción de la Virgen de los Dolores, la devoción de la Virgen de la Luz, la devoción de la Virgen de Loreto, hicieron suyo, ¿sí?, el proyecto guadalupano. Asumieron la devoción guadalupana como la clave para integrar una sociedad tan heterogénea como la que surgió de un embate entre España y las culturas indígenas. Y en ese sentido la devoción guadalupana concilia un pueblo indígena, ¿sí?, y que ve en la Virgen de Guadalupe su madre, y el pueblo español un pueblo mariano por excelencia. Y por último, les diría, todo esto está por estudiar, tenemos que seguir, tenemos que seguir repensando nuestra historia, y quisiera que esto que hemos hablado aquí pues sirva no para definir ya está dada la historia, ya tenemos un punto más concluido, sino que sean solo como pequeños reflexiones que les ayude a ustedes a reconstruir su comprensión de la historia de la independencia. Hay todavía muchos trabajos que hacer, esperemos que a la luz de estos bicentenarios
después se multipliquen. Yo aquí nada les pongo 4 por los que tendríamos que estudiar más para tener una visión más comprensiva de la relación de los jesuitas y la independencia. Se necesita ver cada uno de estos jesuitas en el sitio, un estudio prosopográfico, ¿no? De dónde vienen, quiénes eran, cómo llegaron a la compañía, cuál fue su papel. Es decir, uno a uno, porque siempre hablamos de conjunto y tendemos a generalizar. Todavía tenemos que estudiar más a fondo las individualidades que lograron esa organización corporativa mundial. Sus trayectorias en el exilio, se sabe muy poco. Nosotros en nuestra historia oficial nos limitamos a decir, los expulsaron en 1767 y luego vinieron sus historias, nos gustaron mucho y entonces nos fuimos a la independencia. No, tenemos que saber más qué pasó al día siguiente de que ellos se instalaron en Bolonia, con quiénes hablaron, quiénes los visitaban, ¿sí? Hay ejemplos, pero tenemos que hacer un estudio más sistemático y nos daremos cuenta que estaban más cerca, ¿sí? Que no necesitaban estar físicamente, sino que estuvieron muy cerca a través de los sistemas de comunicación y relación. Sus vínculos con las potencias, es decir, no es de buenos y malos si fueron traidores o no traidores. Habría que pensar que su concepto de a la mayor gloria de Dios estaba en el velar por aquellos a los que estaban dedicados. Misioneros en América, misioneros en China, misioneros en Alemania, etcétera, para la mayor gloria de Dios. Y que quizá no era conciliable su proyecto mundial con un proyecto de estados absolutos nacionales, que fue hacia donde derivaron los proyectos políticos en la Europa del siglo XVIII. Sus relaciones con el comercio mundial. Es decir, eso lo tenemos que estudiar aún más. Apenas estamos apuntando los paralelismos que existen en esto. ¿Por qué tenían que estar en el comercio mundial? Porque si tenían que lograr la mayor gloria de Dios, tenían que tener un soporte sólido para lograr esos proyectos. Y en ese sentido estuvieron siempre muy vinculadas a las corporaciones mundiales del comercio, ¿no? Para lograr un autosustento de los proyectos misionales, los primeros proyectos educativos. Así es que, pues, yo les agradezco su paciencia. No está concluido el debate, ¿no? Habrá que continuar los estudios sobre la Compañía de Jesús y estos movimientos de emancipación.